Boleta. Donald Trump, número 10. Kamala Harris, número 11. Chase Oliver, que no sé quién es, 12. Y Claudia de la Cruz, Ancarina García, número 13. Ahora es cuando yo quiero que tú compartas esta directa. Ahora es cuando yo quiero que tú me acuerdes el momento en que empezamos esta directa, porque de esto es lo que vamos a tener que hablar por largo tiempo. Esta es la boleta de una persona que ha votado por Trump, pero tú podrás ver en la boleta que aparece Claudia, ¿verdad? Claudia de la Cruz. Y yo te voy a decir fácilmente quién es Claudia de la Cruz. Claudia de la Cruz, esta muchacha de pelo bonito. Ay, es familia de Tino. Ella es esta muchacha de pelo bonito. Es ella esta muchacha que dice, Julio, voluntarios, una reunión de voluntarios que está, por supuesto, llamando a las universidades, a jóvenes norteamericanos, a participar. Esta es Claudia. Claudia. ¿Ella no es dominicana? Ella es hija de dominicanos, nacido en el Tron. Esta es la vicepresidenta, Karina, la vicepresidenta de Claudia, que es mexicana. ¿Y cuál es la agenda de Claudia? La agenda de Claudia es terminar con el capitalismo antes de que el capitalismo termine con nosotros. Aquí tienen la única agenda de Claudia de la Cruz: terminar con el capitalismo antes de que el capitalismo termine con nosotros. Pero ustedes van a decir, a mí esta cara me es conocida, por supuesto, en Cuba. Creo que es importante mencionar que en los Estados Unidos hay un pueblo compuesto de 140 millones de personas pobres y desposeídas que viven temas de falta de acceso a los derechos más básicos. Y con ese pueblo es más posible articular lo que es la lucha antiimperialista por el espacio. Tú dices, eso es en Cuba, en una conferencia que ella atendió de socialismo puro en Cuba. Pero tú te preguntas, ¿y por qué si Claudia, Maribel, miren, corazones verdes para Maribel, que se acaba de ser miembro ahijada de esta peña? Mira, padrino. Qué bien, Maribel Torres Díaz, bienvenida. muchas gracias, amor. Welcome. Gracias. Welcome. Corazoncitos verdes para Maribel. Miren, ustedes vieron a Claudia en Cuba, porque Claudia está yendo a Cuba desde que tiene 17 años. Pero ¿estás seguro que la familia de Tino? Cuando, Se bueno, me parece a Wiji. no es. Claudia es nacida en el Bronx de padres dominicanos. Y Destino es nacido, Se dice por ahí que tiene un abuelo cubano. Destino también es dominicano. pero nacido también en el Bronx, No, en Dominicana. en Dominicana. El caso es que Claudia, que es nacida en el Bronx, tiene un perfecto español. Sus padres son dominicanos, pero ella habla como cubana. Y habla bien inglés también, porque habla bien. Claro que habla bien inglés, nacida en Nueva York, pero además de que es nacida en Nueva York, habla un español que parece cubana, parece del Cerro, parece del Vedado. ¿Y por qué? Porque Claudia está yendo a Cuba desde los 17 años. ¿Y a qué ha ido Claudia a Cuba? A lo que acabas de ver. Ha ido a Cuba a adoctrinarse, a aprender de socialismo, de marxismo, de leninismo, de fidelismo, de revolución. Y claro que Claudia te es conocida. ¿Te acuerdas de Manolo de los Santos? Yo siempre te he dicho que en mi impresión, yo creo que fui en redes, en los canales de YouTube, de las primeras personas que habló de Manolo de los Santos por primera vez, el presidente de People Foro, esta organización que está en Nueva York, que tiene muchísimo dinero, que se la ha donado un individuo que tiene conexiones con Pink Code, porque su esposa es una de las pioneras. Bueno, yo te lo he contado muchas veces. Manolo de los Santos, que es este joven cubano, perdón, dominicano, También dominicano. Yo sabía que también era de la misma dominicano, nacido en el nacionalidad. Bronx, es dominicano, nacido en el Bronx, pero que se puede decir que lo mismo él que Claudia son hijos de Cuba, porque aunque no nacieron en Cuba, se comportan como revolucionarios, marxistas, socialistas cubanos, de los más adoctrinados y todavía peor porque no se nacieron en Cuba, pero se han entrenado en Cuba. Y Manolo de los Santos, que ha hecho una labor tremenda para la dictadura desde fuera, que lo mismo te lo encuentras hablando en YouTube, de cómo las elecciones cubanas son maravillosas,
que las elecciones cubanas son increíbles, que ha recibido a Díaz-Canel en Nueva York. Tú ves a Claudia sentada con Manolo allí y claro, tú conoces a Claudia. La has visto con Manolo de los Santos. Este es Manolo de los Santos en La Habana, con una mirada tan tierna y amorosa al casi padre Canel. Ahí tienes a Manolo de los Santos que mira a Canel como si deseara algo. Este es Díaz-Canel cuando llega a Nueva York precisamente a encontrarse con afroamericanos, a encontrarse con puertorriqueños y a encontrarse con gente que quiere cambiar América y que reciben gente de Harlem, puertorriqueños, gente de izquierda, socialista, Manolo de los Santos, que preparó el encuentro de Díaz-Canel en Nueva York. Y esta chica que hoy está en la boleta, la puedes buscar, está en la boleta, Claudia, ahí la tienes. Claro que tú la conoces y la conoces porque tú la vistes con Manolo de los Santos en Nueva York recibiendo a Díaz-Canel. Humanistas, en valores revolucionarios debe de ser. Gracias a Cuba por ser esperanza alrededor del mundo y globalizarla. Gracias. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por ser un ejemplo de lo que una sociedad humanista con valores revolucionarios debe ser. Gracias a Cuba por ser esperanza alrededor del mundo y globalizarla. Gracias a Cuba por darnos la oportunidad de ver lo que es posible y lo que es necesario. Gracias, Cuba. Viva Fidel, viva Canel. Canel le da la mano. Esa es Claudia. Claudia no solamente ha estado yendo a Cuba como Manolo de los Santos desde que tiene 17 años. Claudia recibió alegremente a Díaz-Canel cuando estuvo en Nueva York. Esta es Claudia. Socialism. Let's think about socializing, redistributing, reorganizing. That is what we are proposing, and it's something that could be done in this country. Es decir, lo que estamos proponiendo es redistribuir las riquezas aquí. Yo quiero que alguien me diga, nosotros hemos visto a Claudia. We will not forget or forgive Republicans or Democrats or the ruling class or the corporations of the United States Las corporaciones for funding genocide. por apoyar al genocidio. Forget nor forgive, and we will shut the shit down. Because the Palestinian people deserve more. Is that right? The Palestinian people deserve liberation. Is that right? Los palestinos necesitan la liberación. Bueno, esta es la chica que habla de que hay que destruir al capitalismo antes que el capitalismo nos destruya a nosotros. Y por supuesto su vicepresidente. My name is Karina Garcia, and I'm running for Vice President in the United States with my hermana Claudia de la Cruz with the Party for My Socialism and hermana. Liberation. For all of us who actually care about family, there's nothing more outrageous than hearing a lot of empty words about family values from the same politicians who are making. Bueno, hablándole a la familia, a los jóvenes, haciendo TikTok, bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, miren, es muy sencillo. Si ustedes quieren ver todo el video de Claudia de la Cruz en la televisión Siempre cubana. hay sus riesgos. Pero de nuevo, o sea, hay un pueblo más grande que lo que es la clase élite que permite que uno pueda, Miren, que se articula a veces hasta en contra de una conciencia de clase y de una lucha de clase. lucha de Y, o clase. sea, el feminismo más popular, Marxista, la clase completamente. trabajadora mayormente inmigrante, que se articulan con movimientos feministas desde sus países, sea desde El Salvador o otros, Brasil. Que tienen Bueno, una pues visión esa es más Claudia de clase, en Cuba, que entrenándose en Cuba. Señores, yo tengo una pregunta. Ustedes han visto a Claudia, hoy lo voy a compartir en todos lados,
por supuesto, por Gaza, por El Salvador, por el otro, la han visto recibiendo a Díaz-Canel en Nueva York, gritando que Cuba es un ejemplo de sociedad para los Estados Unidos. Claudia es marxista, es comunista, es fidelista, es canelista, es castrista. No solamente es que ha nacido aquí, es que Claudia ha llegado a la boleta. Y yo me quiero preguntar cómo ha llegado, con qué dinero, cuándo tú vistes en televisión, en redes, cuándo tú vistes a esta mujer que por supuesto está hablándole al pueblo americano, porque casi todas estas presentaciones son en inglés. La única que has visto en español es cuando está hablando con Díaz-Canel o en Cuba, a donde está yendo desde que tiene 17 años. Claudia, que cuando tú sales a buscar en Google y tú pones, puedes buscarlo absolutamente todo, Claudia de la Cruz, tú te vas a encontrar con la página donde Claudia explica quién es ella. Y te vas a encontrar que lo primero que sale, las dos hermanitas enseñando cómo ellas quieren destruir el capitalismo antes de que el capitalismo nos destruya a nosotros. Y ahí te vas a encontrar toda la misión, todos los programas, todos los eventos, todos los voluntarios que tienen con ella. Por supuesto, te van a explicar quién es Claudia. Te van a decir que Claudia es nacida en el Bronx, es madre, es educadora, es organizadora comunitaria, ha estudiado religión, tiene nexos con diferentes proyectos y organizaciones sociales del mundo. Ella está luchando por la justicia del mundo, nacida en el Bronx, de padres dominicanos. Ella ha abrazado la cultura y trabaja en las comunidades de clases trabajadoras negras y caribeñas en el Bronx y en Washington Heights, que se han creado allí. Y lleva muchísimos años porque empezó a temprana edad, incluso en los 90, desde jovencita la captaron. Desde jovencita la captaron, esa es la palabra. ¿Quién la captó? Adivina, adivinador. La cantaron como captaron a tantos que eran, por ejemplo, de los Panthers, de los Black Panthers, como Angela Davis, terminaron en Cuba y demás y demás. Ella viene de un barrio pobre, violento, oprimido. Cuando tenía 13 años empezó su carrera política en la iglesia episcopal Santa María. Fue creciendo con los espíritus de teología de liberación. Luego empezó a defender el tema de Vieques de Puerto Rico, empezó a defender el bloqueo contra Cuba, defiende también la causa palestina contra la policía de terror de los Estados Unidos. Ha viajado a Cuba de muchos años y por muchas veces. La primera vez que fui a Cuba fue en el periodo especial cuando tenía 17 años. Vio cómo el pueblo cubano vencía las dificultades, vio cómo el pueblo cubano tenía un espíritu revolucionario y de convicción. Estoy traduciendo del inglés al español, así que por eso me demoro. Y esto le reafirmó y construyó su carácter y lo pone todo ella en su descripción. Es una mujer joven que ayuda además a las comunidades haitianas, brasileñas, chilenas, colombianas, venezolanas, bolivarianas, etcétera, etcétera, etcétera. Estudió en la Universidad de Nueva York y por ahí te habla de que ha trabajado con todo lo que ha hecho. Eh, nada, una comunista que representa a los negros y a los latinos en Nueva York y que ha ido a Cuba muchas veces, etcétera, etcétera. Karina, su vicepresidenta, que también está en la boleta, es nacida también del barrio en Nueva York. Y Karina, que aparentemente es de padres mexicanos, su padre es mexicano, ella cuando tenía 16 años se envolvió en el tema de la política, ha estudiado en la Universidad de Colombia, las dos han estudiado, y Karina, que es una activista también, que ha sido activista en Nueva York, en Texas, en Virginia y en Florida, y por supuesto, del Partido Socialista y de Liberación, como Claudia. Y bueno, nada, dos comunistas socialistas captadas por la izquierda internacional, y yo estoy casi segura que en el caso de Claudia, como el de Manolo de los Santos, los captó la dictadura cubana. Los elementos
de la dictadura cubana en el exterior, aquí, entre nosotros. Esta es la gente que ahora mismo está en la boleta compitiendo con Donald Trump y Kamala Harris. Socialistas que además se adoctrinaron en Cuba y, como ella bien dice, se aprendió a ser resistente en la isla. ¿Está la dictadura cubana aquí o no? ¿Es la dictadura cubana un peligro para la democracia en América? ¿Sí o no? ¿Es la dictadura cubana una cantera? Y esto es lo que hemos visto desde los 70, los 80, los 90, los 2000. ¿Cuántas Claudias estarán llegando por la frontera? ¿Cuántos cubanos llegarán por la frontera para sumarse y aparecer luego después partícipes del Partido Socialista en los Estados Unidos con Claudia y la otra Karina? Lo vas a ver a un montón de cubanos llegados por la frontera que se van a alinear con los pensamientos de esta chica, regresarán inicialmente a ver a la familia en Cuba y luego terminarán adoctrinándose en Cuba, más de lo que ya los adoctrinaron cuando vivían allí, cuando ya económicamente se puedan mantener aquí y pertenezcan a estas organizaciones que los sustentan y los ayudan a vivir, porque Claudia, para estar en esto todos los días, tiene que tener dinero, evidentemente, una ONG, alguien que la sostenga, ¿verdad? Aunque trabaje, siempre hay gente que sostiene estos viajes y demás y demás. Bueno, los vas a ver aquí y los vas a ver con un partido socialista cubano en los Estados Unidos. Ya vimos a Claudia entrenada en Cuba, adoctrinada en Cuba, en el Partido Socialista, en la boleta de los Estados Unidos para votar a la presidencia. Ella para la presidencia y la otra para vicepresidente. ¿Qué no pasará cuando mucha de esta gente que ha llegado por la frontera y gente que está aquí ya se dediquen a crear el Partido Socialista Cubano en Miami? El Partido Socialista Cubano de la diáspora, el Partido Socialista de cubanos en el exterior. Eso viene. Por eso nosotros, que siempre vamos con un pie adelante a esta gente, hemos, por supuesto, creado la Fundación Cubana Anticomunista, y nos las tendremos que ver. Miren, yo tengo aquí la encuesta de FIU, que es muy larga, con códigos, con números, con porcientos, pero la encuesta resume que a pesar de todo el lobby que la izquierda se gasta, a pesar de todo el dinero que se gasta la dictadura en este exilio, en la diáspora, entre los cubanos y en Washington, para levantar el embargo, esto dice que todavía la mayoría de los cubanos están a favor de no levantamiento del embargo. Eso es lo que dice esta encuesta. Porque ellos podrán gritar, pero nosotros estamos aquí plantados con la historia en la mano. Señores, no nos podemos callar. Cuando tú ves este tipo de cosas que es indignante, que te preocupa, que te asusta, tú te imaginas ver a una marxista educada desde los 17 años en Cuba en la boleta para la presidencia de los Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes creyó ver esto alguna vez? Hace 20 años. Ponme un número 1 si hace 20 años, cuando tú ya hablabas contra la dictadura, tú creíste ver a una socialista, comunista, marxista, que ha recibido de brazos abiertos a Díaz-Canel en los Estados Unidos, que dice que Cuba es un ejemplo en la boleta para presidenta de los Estados Unidos? No va a llegar a ningún lado. Es una realidad por ahora. Por ahora. ¿Tú pensaste hace un año que esto podía pasar? Nunca. Y lo estamos viendo. La pregunta no es lo que estamos viendo, es qué nos falta por ver. Es qué nos falta por ver. Nos falta mucho, pero la respuesta a esto es qué nos falta por hacer. Y lo que nos falta por hacer es seguir hablando una y otra y otra y otra vez de los presos políticos, seguir hablando de que la normalidad en Cuba no es normal, seguir hablando de los desmanes de la dictadura, del Partido Comunista, seguir hablando de en Cuba hay 65 años sin elecciones, seguir hablando de la poca libertad de expresión, de la coacción de la libertad de expresión, de la gente que va presa por un post en Facebook o en Instagram. Seguir contando la historia. Nos asiste al exilio, a esa diáspora económica que se convertirá en exilio, y que los invito a aprender la historia. Si tú te fuiste de Cuba
y tú no quieres hablar de política y tú piensas que los artistas no tienen que hablar de política, si tú eres de los que dices que te fuiste para tener zapatos o comida, ¿te gustaría ver que en los Estados Unidos te va a volver a pasar lo que te pasó en Cuba? Ya le pasó a los chinos en Cuba, le pasó a los rusos blancos en Cuba, que llegaron a Cuba huyendo del comunismo y se encontraron el comunismo en Cuba. Si tú eres de los que dices que la política no importa, este es el pedazo que yo quiero que tú veas. Quiero que entiendas que la dictadura te viene persiguiendo. Si pasaste a la frontera, si cruzaste ríos y montañas, si arriesgaste la vida, si llegaste con parol, si quieres regresar a ver a tu familia, pero para eso vas a pagar con el silencio, quiero que te enteres que la dictadura te ha dejado ir y con tus propios esfuerzos has llegado a Estados Unidos, pero que la dictadura no solamente quiere perjudicar el estilo de vida norteamericano, te está persiguiendo a ti y ve en ti una herramienta para lograrlo. Si tú permites que te conviertan en un instrumento del marxismo, el socialismo, que te hizo vivir pasando trabajo en Cuba, que te hizo irte y dejar a tu familia detrás, si quieres que eso te alcance en los Estados Unidos, sigue en silencio sin hablar de política. Si ver a Claudia y ver a una persona que en la televisión cubana estaba hablando de socialismo y de que Cuba era una maravilla y Cuba es un ejemplo para los Estados Unidos, que deberíamos tener en Estados Unidos lo que hay en Cuba, que deberíamos acabar con el capitalismo en Estados Unidos, y lo dice literalmente. Si tú quieres que ese socialismo te alcance aquí, entonces sigue en silencio sin hablar de política. Si lo que quieres es vivir en libertad, aunque todavía ni la entiendas, si quieres una sociedad de consumo y quieres vivir como un capitalista, poner tu negocio, comprar tu casa, vivir bien, no dejes que el socialismo llegue, no dejes que gente como Claudia llegue. Levanta la voz y no te dejes usar como instrumento, porque es fácil que te lleven allí. Depende de ti.